Hola chicos del quinto A y del quinto B, ¿cómo están? Bueno, aquí les traigo los videos correspondientes al mes de octubre. En esta ocasión vamos a ver ciencias naturales. Recuerden que en cada portada les coloco alguna efeméride o algún día especial del mes. En esta ocasión está el 1 de octubre, que se celebró el Día Nacional del Asistente de Educación. ¿Ya? Ellos comprenden una labor fundamental en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Les cuento que es una linda tarea, una labor incondicional que se realiza en el aula, en este caso de forma online también. Así es que sé de lo que trata, tengo excelentes recuerdos de ese tiempo y bueno, no los aburro más, comencemos. Primero vamos a ver la guía número 9, que trata sobre el sistema respiratorio. El objetivo de la guía es determinar la composición y funcionamiento del sistema respiratorio. Vamos. Bien, vamos a ver entonces lo que es el sistema respiratorio, que se encuentra en la lección número 8 de su libro, entre las páginas 98 a la 105. Ya chiquillos, aquí yo, a sus compañeros que asisten de forma presencial, les pedí que hiciéramos un ejercicio, que se bajara la mascarilla por solo 2 minutos, cada uno en su lugar. Como estamos distanciados no había ningún problema, y les pedí que cerraran los ojos. Mientras tanto les puse una música suave y les fui diciendo lo que debían hacer. Primero era relajarse, no mover ninguna parte del cuerpo, estar sentaditos, cerrar los ojitos y comenzar a inhalar o inspirar, que es cuando entra el aire. ¿Ya? Apenas entraba el aire por su nariz, que iban sintiendo, lo iban guardando para ellos, después me iban a comentar. El aire iba entrando por su nariz, pasa por la faringe, llega a la tráquea, se va a los pulmones y comienzan a inflarse los pulmones, ¿cierto? De aire. Y luego tranquilamente vamos a exhalar. Bien, esto lo iban a repetir 3 veces y luego me iban a indicar qué fue lo que fueron sintiendo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿por dónde entra el aire? ¿Por dónde sale del cuerpo? Cuando entra el aire, ¿cómo lo perciben? ¿Frío, tibio, caliente? ¿Qué pasa cuando hace frío? ¿Pueden respirar bien? ¿Pueden inspirar bien? ¿O les cuesta un poco? Ya, todos esos detalles yo quería que lo escribieran en esta actividad previa. ¿De acuerdo? Ya niños, veamos la guía. Sistema respiratorio. Es el conjunto de órganos que intervienen en la respiración mediante la inhalación y la exhalación, que representan la acción de integrar el oxígeno desde la atmósfera hacia el organismo y de eliminar el dióxido de carbono hacia la atmósfera. Este último es generado por las propias células del cuerpo humano al desarrollarse y alimentarse. Está compuesto por las fosas nasales, laringe, faringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, pulmones, alvéolos, diafragma y la boca. Entonces, el sistema respiratorio consiste en realizar un movimiento, mejor dicho, 2 movimientos, que consisten en la respiración. ¿Ya? Estos 2 movimientos se llaman inspiración y expiración, o inhalación y exhalación. La inspiración es cuando se ingiere el oxígeno por medio de las fosas nasales hasta llegar a los pulmones. El diafragma, que es un músculo, se contrae y empuja hacia abajo para que los músculos intercostales, los que están alrededor de nuestro abdomen, se amplíen, hagan espacio y permitan que los pulmones se vayan inflando, igual que un globito. Y luego realizamos la expiración, que es cuando, digamos, este globito que se infló se va desinflando y va botando el aire. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros expulsamos de nuestro organismo? Es el dióxido de carbono.
Y esto lo logramos cuando el diafragma se va relajando y va dejando que la caja torácica disminuya la presión que hay y vuelva a su tamaño normal. Los pulmones también se contraen y dejan de inflarse, van desinflando, va expulsando el aire para que finalmente salga por la boca. Es el ingreso del oxígeno por medio de las fosas nasales, los vellos de la nariz que crean un filtro ante residuos de la atmósfera. Luego atraviesa la faringe, que es un tubo ubicado dentro de la nariz, y pasa por la laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales. Después llega a la tráquea, que es un tubo anillado, que conduce el aire hasta la división de los dos bronquios. Después el aire entra a los pulmones, los cuales contienen las ramificaciones de bronquiolos y los sacos periféricos llamados alvéolos. Aquí se realiza el ingreso del oxígeno para entrar al torrente sanguíneo y finalmente a los órganos. Ok, entonces, en los alvéolos es donde se realiza este intercambio gaseoso. Mientras ocurre el movimiento de inspiración y expiración, dentro de estos saquitos llamados alvéolos ocurre un intercambio, es decir, entra y sale, entra el oxígeno y sale el dióxido de carbono. El oxígeno se va por las arterias, que son las que son de color rojo, y las de color azul son las venas, recuerden. Y por las venas se va el dióxido de carbono, que va subiendo por el mismo camino por donde entró el oxígeno. Este sube y se va por la boca para el exterior, es decir, para la atmósfera. Ya chicos, en la primera actividad deben escribir los nombres de los elementos que componen el sistema respiratorio. Recuerden que por donde ingresa sería el primer elemento. Aquí todo este sector, ¿cómo es llamado? Porque sabemos que está la nariz, pero detrás de la nariz tenemos unas pequeñas cavidades. Todo esto, ¿cómo le llamamos? Luego viene el famoso tubo que también está dentro del sistema digestivo, ¿ya? Por donde bajan los alimentos. Bueno, en este sector, ¿cómo se llama? Después viene este tubo anillado. También coloquen el nombre. Este tubo anillado se divide en dos. ¿Cómo se llaman estas dos partes? Luego vienen las ramificaciones y los saquitos. Ahora, todo desde estas dos cavidades que se separan, todo esto está dentro de los... Perfecto, ya tienen los nombres, me imagino. Cuando el aire entra por medio de las fosas nasales y luego va bajando hacia la faringe, el aire que ya penetró por la nariz está pasado por un filtro. ¿Cuál es ese filtro? Son los vellos de la nariz. Estos no permiten que entren partículas de cierto tamaño. Ya las microscópicas sí pasan, pero las de mayor tamaño no pueden ingresar. Ya se detienen allí. Algunas veces se quedan pegadas y eso es lo que la mucosidad de la nariz nos ayuda a que no entren ciertas partículas que pueden dañarnos o enfermarnos. Luego de que el aire pasa por la faringe, llega a la tráquea, donde en la tráquea se divide en dos, los bronquios. Estos bronquios que derivan de la tráquea tienen su misma contextura, pero estos al entrar al pulmón se empiezan a ramificar. Estas ramificaciones se llaman bronquiolos y en las puntas de los bronquiolos están los saquitos llamados alvéolos. Los alvéolos, como podemos ver, están rodeados de vasos sanguíneos por venas y arterias. Recuerden que las que son de color rojo son las arterias, las que nos ayudan a que el oxígeno y los nutrientes, más las hormonas, puedan ser distribuidas por todo el organismo. Y las venas son las que conducen los desechos para poder expulsarlos, porque esto no nos sirve en el organismo.
Y aquí vamos a ver entonces los movimientos de inspiración y de expiración. ¿Ya? La ventilación pulmonar. Los movimientos de inspiración y expiración permiten la entrada y la salida de aire de nuestro cuerpo y ocurren por la acción de los músculos respiratorios. Como vimos antes, el diafragma es ese músculo que está debajo de los pulmones que impulsa y se relaja, se contrae hacia abajo, para que puedan los pulmones inflarse y desinflarse, ¿cierto? Por medio del diafragma y los músculos intercostales se puede llevar a cabo el movimiento de respiración. Bien, en la actividad 2 deben identificar y escribir el concepto para completar la oración. La A es un tubo formado por anillos que permite el del aire. Este se divide en dos formando los. Luego, número 2, la permite la entrada del oxígeno y la salida de dióxido de carbono. Número 3, los es el lugar donde se produce el gaseoso. Número 4, cada bronquio ingresa a los y se subdividen en. Todo esto, chicos, está en el texto de Ciencias Naturales, ¿de acuerdo? ¿Cómo ocurre el intercambio gaseoso? El proceso de entrada y salida de oxígeno y dióxido de carbono se denomina intercambio gaseoso y sucede en los alvéolos. A continuación podrás conocer cómo se produce este proceso. Primero, el aire inspirado llega a los pulmones. Segundo, en los alvéolos pulmonares ocurre el intercambio gaseoso. Si ustedes pueden darse cuenta, están todos vacíos porque por aquí ingresa el gas, que es oxígeno, y también el dióxido de carbono. Por esa razón están vacíos. Observen, aquí es donde se realiza el intercambio. El CO2 representa el dióxido de carbono y el O2 el oxígeno. El número 3. El dióxido de carbono transportado por la sangre ingresa a los alvéolos y el oxígeno proveniente de las vías respiratorias ingresa hacia los capilares y después pasa a la sangre. Entonces, si se fijan, en estas bolsitas, estos saquitos, representan el color negro, todo lo que es el dióxido de carbono, y el color azul, lo que es el oxígeno. ¿Cómo es que dentro de estos saquitos están los capilares, que recuerden que son mucho más finos que los vellos, que los cabellos, y por medio de ellos puede entrar el oxígeno de a una molécula, ¿ya? Como lo tenemos aquí. Entonces imagínense, cada molécula es una de estas pelotitas celestes que va ingresando de uno en uno a la sangre para poder oxigenarla esta sangre. Y así esta sangre oxigenada puede llegar a todas las células de nuestro organismo, que tenemos más de 30 billones. Luego, el dióxido de carbono es lo mismo, el mismo proceso, pero se va por las venas para ser expulsadas del organismo. Ahora la pregunta es, ¿de dónde proviene el dióxido de carbono? Porque es un desecho del organismo, ¿y de dónde sale dentro de nuestro organismo? Bueno, si ustedes recuerdan las células, la lección de las células, bien, cada célula que ustedes piensen que tenemos más de 30 billones, se alimenta del oxígeno. Pero al igual que nosotros, cuando nos alimentamos, también debemos evacuar los desechos, porque dentro de un alimento no todo le sirve a nuestro organismo. Hay ciertos nutrientes, ciertas cosas que nos son, pero de primera necesidad de nuestro organismo. Pero también hay residuos, desechos, y estos son evacuados. Lo mismo ocurre con la célula. La célula se alimenta de nutrientes, del oxígeno y de hormonas, pero también desecha. ¿Y cuáles son sus desechos? Que al de nosotros son las heces fecales, para las células son el dióxido de carbono. Ese es el proceso de ellos de alimentación y expulsión o evacuación.
Actividad 3. Identifica cada integrante del sistema respiratorio y escribe su función. ¿Cuál será la función de las fosas nasales? ¿De la faringe? Aquí deben encontrar cuál es el nombre del elemento que realiza esta función. Se encuentra en las cuerdas vocales y permiten el paso del aire para crear sonido por medio de la voz. Luego le buscan la función a la tráquea, a los bronquiolos, a los pulmones, al diafragma y a los músculos intercostales. Luego viene otra actividad, escribir la letra correspondiente a la definición de cada concepto. Tenemos dióxido de carbono, vellos de las fosas nasales, sangre y oxígeno. Cada uno está en la columna siguiente. Deben solo colocar la letra correspondiente. Y ahora vamos a dar algunos otros detalles o características que contempla el sistema respiratorio. Primero, cuando ocurre una obstrucción o molestia, se suele estornudar o toser, ya que de esta forma el aire se limpia de patógenos externos. El pulmón derecho siempre es un poco más grande que el pulmón izquierdo. ¿Saben por qué? Porque está el corazón y el corazón ocupa un gran espacio. Los vellos de la nariz también ayudan a nivelar la temperatura del aire que ingresa para no dificultar el movimiento de inspiración y expiración. En la atmósfera, el nitrógeno está presente con un 79%. Luego viene el oxígeno con un 21%. El vapor de agua en un 2%, que además de partículas o contaminantes están en pequeñas cantidades. Y finalmente, en un minuto podemos respirar hasta 12 a 15 veces. Bueno, si se fijan, aquí hay un Pokémon, Snorlax, está durmiendo. Entonces yo les quiero hacer esta pregunta. ¿Ustedes creen que de esta forma horizontal pueden los pulmones llegar hasta su máxima expansión? No, ¿cierto? Cuando uno está durmiendo, los pulmones realizan respiraciones cortas porque no se pueden inflar con su máxima expansión. De modo que a veces cuando estamos durmiendo y realizamos un movimiento incómodo, cuando despertamos puede que nos duela o tengamos alguna molestia en los costados. Por esa razón es importantísimo poder descansar de una forma cómoda, que no perjudique la respiración. Otra cosa, ¿ustedes creen que la respiración es un movimiento involuntario o voluntario? Involuntario. Nosotros no estamos pensando en que debemos respirar. Por lo tanto, el sistema, el cuerpo humano, es una máquina tan inteligente, o Diosito, o la madre naturaleza, como ustedes quieran creer, nos hizo tan perfectos que en esa parte nosotros no necesitamos pensar que tenemos que respirar. La respiración se hace de manera involuntaria. Ya chicos, aquí les presento links de videos sugeridos, en los cuales también estos links van a estar en la descripción del video, para que se les pueda realizar más fácil. Ya, ahora vamos a pasar a la guía número 10, la cual el objetivo de ella es conocer e identificar los órganos afectados por el consumo de cigarrillos. Este se encuentra en la lección número 9, el tabaquismo y sus consecuencias, desde la página 106 a la 111, en su texto de Ciencias Naturales. Bien, como ya sabes, todo el aire que inspiras por medio de tus fosas nasales llegará a tus pulmones. Estos son como esponjas que absorben toda sustancia compuesta con el oxígeno, es decir, todo el aire que entra a tu organismo, los pulmones lo van a recibir. Al no poseer un filtro, los pulmones pueden resultar afectados si tú inspiras elementos nocivos, químicos, drogas o cigarrillos. Primero, ¿me pueden indicar qué
órganos son los que estamos visualizando? Ya, pulmones, ¿cierto? ¿Y en qué se diferencian? ¿En qué creen ustedes que se diferencian? ¿Cuáles son los sanos y cuáles son los que están afectados? ¿De qué color son los sanos? ¿De qué color son los afectados? Bueno, el ser humano tiene distintas formas de satisfacer sus necesidades, tanto físicas como emocionales, pero no todas son saludables para el organismo. ¿Alguna vez has conocido a alguien que no puede dejar de hacer algo o comer algo? A esto es lo que se conoce como adicción. Es la ficción o dependencia a un hábito o sustancia dañina. El cigarrillo es un sistema de administración de droga muy eficiente, con un diseño esmerado. Al inhalar el humo del tabaco, se absorbe de 1 a 2 miligramos de nicotina por cigarrillo. Cuando se fuma tabaco, la nicotina sube por el flujo sanguíneo e ingresa al cerebro en tan solo 10 segundos. Eso es cierto. Un fumador típico aspira hasta 10 veces un cigarrillo en los escasos 5 minutos que lo mantiene encendido. Si fuma un paquete de 20 cigarrillos, habrá estimulado 200 veces al cerebro. La forma en que el cuerpo humano procesa las sustancias del cigarrillo es que generan una adicción. Aquí vemos cómo los pulmones quieren de alguna manera defenderse contra el tabaco. Y al otro lado tenemos los pulmones cuando medianamente va fumando la persona, de qué color se van tornando. Bien, esto lo van a encontrar en su página 107 del libro de Ciencias Naturales, que son los componentes del cigarrillo. Tenemos nicotina, alquitrán, amoníaco, monóxido de carbono, plomo, cadmio y tolueno. La nicotina es la sustancia química que provoca la adicción. El alquitrán es una sustancia química que se deposita en los pulmones, es la que permite este color oscuro. El amoníaco es el gas que ayuda a liberar nicotina en el organismo. El monóxido de carbono es el gas que obstruye el oxígeno en el torrente sanguíneo. Y esto permite que, o mejor dicho, no permite, que la sangre se oxigene de buena forma, es decir, saludable. Por lo tanto, con el tiempo vamos a tener problemas en el corazón y en otros órganos. El plomo durante la combustión son las partículas que son depositadas en el tracto respiratorio, es decir, en todos los órganos que permiten la respiración. El cadmio es un metal que obstruye el revestimiento celular y no permite el desarrollo de cada célula. El tolueno es una sustancia química que se expulsa en el humo. Es nociva para otra persona que está respirando el mismo aire. Ya chicos, ¿cómo afecta el cigarrillo al organismo? Bueno, el cigarrillo contiene sustancias tóxicas que se incorporan al organismo a través del sistema respiratorio, provocando daños como los siguientes. En el cerebro produce adicción y accidentes vasculares. ¿Por qué? Porque no permite que el oxígeno fluya de manera saludable. Nariz y boca. Bueno, provoca irritación, cáncer en fosas nasales, boca, garganta y halitosis, es decir, mal aliento. Los pulmones. Los dilata y daña los alveolos. Y aquí es donde se puede producir el cáncer al pulmón. Los vasos sanguíneos favorecen la acumulación de grasa aumentando el riesgo de accidentes vasculares. En el corazón aumenta el riesgo de un ataque cardíaco y altera el ritmo cardíaco, porque necesita más oxígeno a la sangre, porque como le están obstruyendo el paso en todas las arterias, el corazón bombea más rápido para que el oxígeno entre a las arterias y pueda llegar a esos lugares que le está pidiendo oxígeno. Bronquios, produce bronquitis crónica y asma bronquial. ¿Cuáles son los efectos de fumar cigarrillo en el organismo? Bueno, al consumir la nicotina se liberan endorfinas, que en los circuitos cerebrales generando un estado de euforia leve y temporal. Este es un efecto gratificante, menor que otras drogas, claro. Esto causa un aumento de dopaminas en los niveles neurotransmisores del cerebro,
variando el humor, el estrés, el autocontrol, la atención. La persona adicta al cigarrillo siente un gran placer en su consumo, lo cual al pasar un periodo sin fumar sentirá irritabilidad, depresión, ansiedad, aumento del apetito y hasta trastornos del sueño, impulsando el deseo con mayor intensidad. ¿Cuáles son las consecuencias en el organismo producto del tabaco? Bueno, están las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, como por ejemplo la bronquitis, el asma y la tos. Cáncer. Puede desarrollar cáncer en los pulmones, riñones, laringe, faringe, la cervix, el páncreas y la vejiga. Trastornos y deterioro en defensas y sistema inmunitario, es decir, va a pasar enferma la persona. Puede que sea más vulnerable a sentirse resfriado, gripe, dolor de garganta, quedar afónico, que es cuando la voz sale cortada o no sale la voz. Ataques al funcionamiento cerebral, vascular, que puede generar aneurismas, problemas en la cicatrización de la piel y producción de manchas cutáneas. Complicaciones odontológicas, es decir, manchas en los dientes, puede producir caries, la halitosis, entre otras. Enfermedades al corazón, infartos al corazón. Además de problemas de adicción, de lo cual la persona pierde el control de su voluntad con tal de conseguir más cigarrillos. Y esto puede generar problemas amorosos, familiares o laborales. También existe una investigación que señala que cuando el organismo absorbe la nicotina activa una variación entre el funcionamiento del páncreas y una parte del cerebro, que al relacionarse puede generar diabetes tipo 2. Si bien es cierto existen tratamientos para dejar de fumar y reparar los daños causados, las enfermedades son irreversibles, es decir, una vez que se declaran ya no van a desaparecer nunca más. Lo que sí hay que decir es que si una persona que ha fumado por más de 20 años y de pronto deja el cigarrillo, deben pasar máximo unos 10 años para que pueda volver a funcionar bien lo que son los bronquios, la tráquea, los bronquiolos y los alveolos. Existen dos tipos de fumadores. El fumador activo, que es la persona que voluntariamente enciende el cigarrillo y lo consume inhalando desde un extremo las sustancias compuestas en él. Y está el fumador pasivo, que son las personas que inhalan involuntariamente el humo expulsado de un fumador, mezclado con la emanación del humo producto directo de la combustión del cigarro. Es decir, esta persona está inspirando el aire que ha expulsado la persona que está fumando, más el oxígeno que está dentro de ese mismo espacio. Estos vapores contienen 3 veces más nicotina y alquitrán, resultado un gas nocivo sobre todo para los bebés que son más sensibles a los efectos tóxicos. Ustedes se preguntarán ¿por qué? Porque en la combustión, que es cuando se prende el cigarrillo con fuego, esa combustión de los elementos dentro del cigarro que la persona está inhalando son más nocivos cuando son expulsados, porque la combustión se realizó dentro del organismo. Es parecido al tema del dióxido de carbono cuando es expulsado del organismo, pero en esta ocasión no es algo natural, es algo químico y nocivo, peligroso. Actividad 2. Lee las siguientes preguntas y luego responde encerrando la alternativa correcta. Número 1. Si el cigarrillo afecta a los pulmones, cerebro y sangre, entonces decimos que sufren más los sistemas A, B, C o D. Número 2. ¿Cuál de los siguientes síntomas no está presente en una persona adicta al cigarro o al cigarrillo? ¿Cuál de ellos no está presente? Número 3. Según la página 110, deduce. ¿Cuál es la mayor razón por la cual los adolescentes están al alcance de factores de riesgo relacionados con el cigarrillo? Número 4. Según la página 111, ¿cuál de estas acciones prohíbe la ley antitabaco?
Número 5. Según la página 113, ¿cuál de los países ubicados en el gráfico presenta mayor y menor consumo de tabaco? Número 6. ¿Cuál de los siguientes componentes causa adicción? Número 7. Un fumador pasivo es aquel que... Número 8. El consumo de tabaco trae como consecuencias enfermedades como... Fíjense bien porque puede que entre las enfermedades que están destacadas haya una que no tenga nada que ver. Número 9. ¿Cuál es la primera reacción negativa que tiene el consumo del tabaco en el organismo? Ya, aquí tenemos la parte donde decía de los jóvenes. ¿Por qué razón fuman los jóvenes? Por baja autoestima, falta de actividad deportiva, alta concurrencia en lugares donde se fume, tener amigos y familiares que fumen. ¿Ustedes creen que hay algún otro factor que no esté aquí presente? Luego, lo de la ley antitabaco que se rige desde el año 2013. ¿Qué es lo que prohíbe esta ley? Luego tenemos aquí una imagen donde hay dos escolares caminando por una plaza, lo cual todo lo que está a su alrededor presenta algún factor de riesgo. Indiquen cuáles son. Y posteriormente le dejo los links de videos sugeridos relacionados a lo del tabaco. Ahora vamos a ver la guía de trabajo número 11. El objetivo de ella es reconocer las medidas de cuidado e higiene para evitar el contagio de enfermedades. Ya, lección número 10. Microorganismos y virus. La encontrarán desde la página 114 a la 125. Ya chicos, microorganismos, bacterias, virus y hongos. Los microorganismos no pueden ser observados a simple vista, ya que son microscópicos, pero sabemos que se encuentran en todas partes del medio ambiente y otros seres vivos. Aquí tenemos 3 ejemplos que también se encuentran en su libro. ¿Qué tipo de microorganismos existen? Veamos. Las bacterias son organismos unicelulares. Existen beneficiosos y perjudiciales o dañinos. Los hongos. Existen 3 tipos. Los descomponedores, que descomponen la materia orgánica manteniendo el ecosistema. Los simbióticos y los parásitos. Parásitos son organismos que viven en el interior o superficie de otros organismos. Estos deterioran células y se alimentan de ellos provocando daños o enfermedades. Virus. No son considerados microorganismos porque no son seres vivos. Son agentes infecciosos, por lo cual necesitan de una célula para poder vivir y reproducirse. Para entrar a los organismos viajan en el aire con las esporas. Pueden infectar desde bacterias hasta un organismo. Son los más pequeños. Primero vamos a ver los hongos. Aquí les dejé el honguito de Mario Bros. Los hongos pueden ser unicelulares, como las levaduras, o pluricelulares, como algunos mohos. Crecen en ambientes húmedos y algunos provocan enfermedades. Otros son beneficiosos para el ser humano. Bueno, los hongos son seres vivos heterótrofos. Eso quiere decir que dependen de otro ser para poder alimentarse. Son carentes de clorofila, lo que tienen las hojas de las plantas, por ende no son de color verde, que se reproducen por esporas y viven parásitos en simbiosis o sobre materias orgánicas en descomposición. Bueno, los hongos unicelulares, las levaduras por ejemplo, se encuentran dentro de algunos alimentos y después pueden reproducirse cuando éste se deja al aire libre, como por ejemplo un pancito, que lo dejen en el aire libre sin taparlo, puede ir con el tiempo desarrollando un hongo que se lo va a ir carcomiendo. Abajo tenemos cómo un hongo va expulsando sus esporas. Por medio de estas esporas,
envía células de hongos para que puedan crecer en otro ser u otro organismo u otro elemento, como el pan, por ejemplo. Ahora vamos a ver los virus. Bueno, los virus no se consideran microorganismos, pues carecen de características de un ser vivo. Son partículas inertes que se reproducen en el interior de las células que infectan. Estas pueden infectar tanto a una bacteria, a un parásito, a un hongo o a un ser pluricelular como nosotros o los animales. También puede afectar a las plantas. Vean, aquí tenemos algunos ejemplos de virus como el VIH, la hepatitis B, el ébola, el bacteriófago, la rabia, la influenza, el adenovirus, el papilomavirus, el rotavirus y el herpes virus. Existen hongos que producen sustancias llamadas antibióticos. Estos inhiben la reproducción de bacterias que provocan enfermedades o las destruyen. Ciertos hongos unicelulares se utilizan en la elaboración de alimentos, como el pan, la cerveza y el vino. Veamos los parásitos. Tenemos 3 tipos de parásitos. Los microorganismos, que son los que estamos viendo. Aparte de esto también están los artrópodos, que son los insectos benignos, como por ejemplo las pulgas, los piojos, las garrapatas y los ácaros. También están los gusanos planos o céstodos, los gusanos redondos o nemátodos y los tremátodos. Pero eso no lo vamos a ver, así es que solo estamos abocándonos a lo que son microorganismos, para que observen solo aquellos. Dicho de un organismo animal o vegetal, que vive a costa de otro de distinta especie, alimentándose de él y deteriorando al ser hasta llegar a matarlo. Eso producen los parásitos. Ahora vamos a ver las bacterias. Ojo aquí, porque siempre se ha dicho que las bacterias son malas, pero de los billones que existen, solo el 3% son dañinos o perjudiciales. Las bacterias son microorganismos unicelulares y algunas de ellas provocan enfermedades y otras son beneficiosas para el ser humano. Algunas descomponen la materia orgánica mientras que otras producen enfermedades. Observemos su forma, sus colores, cómo están representados y sus nombres. Está el Staphylococcus, el Aureus, el Bacillus, el Enterococcus, la Sarcina. Todas estas son beneficiosas y lo general se encuentran en el intestino delgado, entre el intestino delgado y el intestino grueso, en la flora intestinal, en la que nos ayuda a descomponer los alimentos y nos ayuda a evacuar los desechos. Las bacterias perjudiciales, como por ejemplo la salmonela, es la que se encuentra en algunos alimentos descompuestos y estas generan enfermedades dentro del organismo. ¿Por qué? Porque se va reproduciendo, forman comunidades y estas nos afectan en los órganos, cumpliendo su rol de deteriorar. ¿Qué microorganismos son beneficiosos o dañinos para nosotros? Ya, vamos a ver entonces los llamados probióticos. Son aquellos que producen toxinas químicas previniendo el crecimiento microbiano perjudicial. Entran al cuerpo sin dañar las paredes protectoras. Se multiplican y viven en la mucosa, en la nariz, en la boca, en los órganos del sistema digestivo, en los órganos del sistema respiratorio y en la piel. Posteriormente se convierten en defensas, previenen infecciones y mantienen en equilibrio el organismo. Dentro de esto están los ejemplos de el Lactobacillus, el Tobacillus y el Streptococcus. Los beneficios de estos pueden otorgarle a nuestro sistema, como lo que dijimos recién, el descomponer algunos alimentos. La flora microbiana está compuesta por hongos y bacterias y la función de ellas es protegernos de ciertos microorganismos dañinos. Hay alimentos como el queso, el yogur y probióticos lácteos que generan y contribuyen al proceso de digestión y mejoran las defensas del organismo con otras bacterias.
Ahora vamos a ver a los microorganismos dañinos, que no los vamos a ver con estas caritas de enojados o de molestos, ¿cierto? Porque ya no tienen caritas. Son considerados patógenos porque provocan malestar o enfermedades en el cuerpo humano. Estos ingresan al organismo por medio de las vías de transmisión: nariz, boca, genitales, sangre, orina, fecas, la piel, y hasta pueden estar presentes en los alimentos descompuestos, como por ejemplo el agua si se deja mucho tiempo fuera o en el mismo aire. Los ejemplos de estos están el Streptococcus, el Haemophilus, la epiglotitis, la Helicobacter, el VIH, la hepatitis, la rubiola, la varicela, el rinovirus, entre otros. ¿Por qué tiene nombre de virus, me van a decir ustedes? Porque dentro de estos virus también están estas bacterias dañinas. Y estas lo que causan son úlceras, otitis, meningitis, sinusitis, peritonitis, conjuntivitis o infecciones. Y la eliminación de la barrera protectora del sistema inmunológico. Por esa razón es imprescindible alimentar a las bacterias buenas para que no permita que las bacterias dañinas puedan proliferar o desarrollarse en comunidades dentro del organismo. Los agentes patógenos, recuerda, ¿cuándo te resfriaste? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué síntomas tuviste? Los resfríos, al igual que otras enfermedades infecciosas, son provocados por algunos microorganismos y virus que se denominan agentes patógenos. En esta tabla tenemos algunos. Ahora, ¿cómo se producen las enfermedades infecciosas? Bueno, tenemos por contacto directo, que son con las secreciones de la persona enferma, por animales portadores de patógenos, que en este caso son insectos, por contacto indirecto a través de objetos contaminados y por alimentos contaminados. Un alimento en buen estado también puede estar contaminado, por lo que siempre hay que lavarlo. Aparte de todo esto, también es muy clave tener un buen cuidado e higiene. ¿Cuántas veces al día lavas tus manos? Para estar sanos y evitar enfermedades es necesario practicar hábitos de higiene, como por ejemplo, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, lavar las frutas y las verduras antes de consumirlas, no compartir cubiertos, bombillas, alimentos ni artículos de uso personal. Aparte de estas 3 actividades, ¿ustedes conocen otras? Bien, aparte de las actividades de los hábitos de higiene, existen diferentes productos desinfectantes y antisépticos, como por ejemplo el alcohol, el suero fisiológico cuando uno se hace alguna herida, el cloro y la povidona yodada. Vamos a ver los alimentos prebióticos, que son fibras vegetales que alimentan a las bacterias buenas que nos ayudan a combatir con los microorganismos dañinos. Los ejemplos de estos alimentos son la alcachofa, la cebolla, el ajo, el plátano y el kiwi, entre otros. Los alimentos probióticos son alimentos que en su elaboración se han formado bacterias y al consumirlas entran a nuestro organismo y nos ayudan a degradar los alimentos, también a combatir enfermedades digestivas, bajan el colesterol y favorecen la producción de jugos gástricos. En los ejemplos está el chocolate negro, que es el chocolate amargo, el queso, las aceitunas, el yogur, los pepinillos en conserva, entre otros. Como ya sabemos, el cuerpo humano es un portador de microbios, por ello es necesario fomentar buenos hábitos de higiene como cepillarse los dientes después de cada comida, bañarse todos los días, lavarse el cabello, mantener uñas cortas y limpias, lavarnos las manos antes de comer y después de cada actividad, cambiarse de ropa interior todos los días, ordenar y mantener el hogar ordenado y limpio es primordial para también tener hábitos de higiene. Actividad 1. Escribe el número que identifica el concepto de la columna A en la definición de la columna B. ¿De acuerdo? Van a escribir entonces los números donde corresponde la definición de cada concepto. Y luego van a dibujar y colorear el hábito de higiene que consideres más importante. Bueno, vamos a ver ahora un mapa conceptual que contribuye a todo el contenido que hemos visto, que es vida saludable. Se mantiene
protegiendo el sistema respiratorio para evitar que se deteriore, ¿cierto? Como por ejemplo evitar el tabaco y otras drogas. La vida saludable se mantiene también cuidándose de microorganismos como bacterias y hongos y también de los famosos virus. Aquí les dejo algunos links de videos sugeridos respecto a los microorganismos dañinos y los beneficiosos. Por último está la guía de trabajo número 12. Aquí vamos a identificar conceptos y comportamientos del sistema respiratorio en cuanto a los efectos del tabaco, microorganismos y virus. Entonces aquí entran todo el contenido de la unidad 3. Veamos. Actividad 1. Lee con atención y selecciona la alternativa correcta a cada pregunta. En la número 1, chicos, debo pedirles disculpa, perdón 1000 veces, porque la letra B era dióxido de carbono, no monóxido de carbono. Número 2. ¿Cuál de estos alimentos contienen probióticos? Número 3. Si se deja un alimento sin preservar, ¿qué microorganismo es el que más se presenta? Número 4. ¿Cuál es la función de la laringe? Número 5. ¿Qué contienen principalmente los alimentos prebióticos? Número 6. ¿En qué órganos se produce el intercambio gaseoso? Número 7. ¿Qué son los microorganismos? Número 8. ¿Por qué es necesario el oxígeno en el organismo? Número 9. ¿Qué es el diafragma y cuál es su principal función? Número 10. Además de mantener hábitos de higiene personal para ayudar a contribuir, ¿qué más debemos ayudar a cuidar y mantener de forma personal? Bien, chicos, recuerden que solamente pueden marcar una alternativa. Actividad 2. Lee con atención y responde de forma clara y ordenada. ¿Qué sucede dentro del organismo cuando se consume tabaco? ¿Qué es lo primero que ataca? Número 2. ¿Es posible recuperarse totalmente de una enfermedad causada por el consumo de tabaco? Número 3. ¿Por qué razón se produce adicción al tabaco? ¿Por qué elemento o compuesto químico que trae el cigarro produce adicción? Y actividad 3. Escribe lo señalado en cada oración. Número 1. Nombra 3 enfermedades o afecciones que sean causadas por el ingreso de microorganismos patógenos o dañinos al cuerpo humano. Número 2. Nombra 3 hábitos de higiene personal que debes realizar todos los días. Número 3. Nombra 3 vías de transmisión del organismo por la cual ingresan bacterias o virus. Y así, chicos, concluimos lo que son las guías del mes de octubre. Cualquier duda o consulta pueden dirigirse por el correo o vía WhatsApp. ¡Nos vemos!